Arrancamos así nuestro segundo bloque, en este caso para hablar con un amigo de la casa, el señor Martín Petroni, ingeniero agrónomo, un profesional que realmente trabaja muchísimo en el área de producción. Y en este caso lo llamé para tocar un tema realmente muy interesante, que es el manejo de maíz tardío. Perdimos las fechas de siembras tempranas por las por las bajas precipitaciones, muy bajas temperaturas, no podíamos sembrar, no había humedad, tuvimos que tirar toda la siembra a fechas tardías. Bueno, ¿cómo manejar la densidad de siembra? ¿Cómo manejar la fertilización? ¿Cómo manejar el espacimiento entre hilera? Materiales genéticos, ciclos precoces. Bueno, un programón para hablar con él. Y también hablamos de soja. Las sojas de primera también atrasaron sus fechas de siembra. Vamos a ver qué nos dice un profesional que la tiene realmente muy bien clara. Bueno, Víctor, audiencia, buenas tardes. Bueno, primero gracias por volver a confiar en mi palabra. Víctor, no, es tal cual lo decís vos, es un año muy complicado, donde hay planteos a la defensiva. Creo que lo más lógico es hacer planteos a la defensiva. Hay productores que por el nivel de inversión han decidido directamente pasar maíz, lotes que iban a maíz, pasarlos a soja y directamente ni siquiera pasar por un planteo de tardío. Y los que han hecho agua útil y que han visto que sus perfiles estaban por debajo de los valores que necesita como para poder afrontar ese momento hasta la floración, han pasado maíz tardío. Lo que es hacer maíz tardío es todo un tema, porque quien no lo tenía pensado hacer un maíz tardío tiene comprado el maíz seguramente para hacer de primera y tiene que usar ese maíz. Entonces, bueno, nada, el que tiene ya la genética ya tiene que ver cuándo va a florecer para tratar de esquivar el mes más crítico que es enero, y después que empiece a florecer lo más temprano posible pasado enero, ¿no? O sea, quizás principios de febrero, máximo al 10 de febrero. ¿Por qué? Porque la radiación después del 21 de diciembre empieza a caer y el maíz es directamente proporcional el rinde a la radiación, sacando la limitante de las lluvias y teniendo en cuenta que el lote está libre de malezas, que está bien fertilizado. Bueno, nada, si uno tiene esas variables bien adecuadas, la radiación es la que juega en contra. Entonces, el llenado de grano uno debería estar pidiendo tener la mayor cantidad de radiación posible hasta que las temperaturas empiecen a bajar y que ya empiece a ser decisivo el rinde con las temperaturas bajas. Este año sufrieron los maíces tardíos, sufrieron una helada temprana allá por marzo, que bueno, se pensaba que se iba a cortar, no se cortó. Pero los que fueron más tardíos todavía, o de floración más larga, ¿sí?, ya más hacia mediados, fin de febrero, esos sí tuvieron un grano que acortó mucho su llenado y fueron granos muy livianos. Si uno tiene en cuenta que un peso de 1000 granos en el maíz en un año normal de primera está entre 270 a 320 gramos los 1000 granos, un maíz tardío ya va a estar
por debajo, ¿sí? Hablando de valores de 10, 15, 20 y hasta 30% menos, según ese llenado de grano. Después, la tecnología es mirar muy bien el suelo, cómo está al momento de la siembra. Las siembras de primera, allá por septiembre, los suelos están muy fríos y la disponibilidad de nitrógeno no es la que sí es en noviembre, cuando se hacen las siembras tardías. Si uno hiciera un análisis este año más específico, un análisis de suelo allá por el 20 de septiembre, con todo el condimento de la sequía más las bajas temperaturas, uno iba a encontrar valores de 20, 30, 40 kilos de nitrógeno por hectárea en el suelo, y el mismo lote hoy quizás tiene 80. Lógicamente, hoy sembrar un maíz con esas condiciones hace que sea más barato. Si uno tiene ese dato de nitrógeno, hace que sea más barato el fertilizante básico, que es la urea, para completar el rinde más allá del arrancador con fósforo, ¿no es cierto? Pero bueno, si nos abocamos a lo que es fecha de siembra, la fecha de siembra en un tardío, según el material, estaría empezándose a ajustar entre el 20-22 de noviembre hasta el 10-15 de diciembre, 20 de diciembre. Lógicamente, sí, a medida que uno empieza a sembrar cada vez más tarde en esa fecha de siembra, uno tiene que buscar materiales que sean precoces, ¿sí? Pero precoz de la floración a madurez fisiológica, no precoz en su crecimiento vegetativo, sino precoz de la floración a su madurez fisiológica. ¿Para qué? Para tratar de volver a ajustar lo que dije hoy, que no florezca en ese mes de enero, que es tan crítico, y que después el llenado sea lo más aceptable posible, pese a esa fecha. Si uno está sembrando un 20-22 de noviembre, cualquier material, ¿sí?, de los que iba a usar como temprano, se puede ajustar sin ningún problema, ¿sí? Ya después, a partir ya del 30 de noviembre, te diría que empezás a jugar con esa variable que te digo yo, ¿sí? Empezar a tener fechas a floración de 70 días y después que sean precoces en el llenado del grano. Víctor, sí, está perfecto. Sí, no solamente la fertilización, o sea, primero que uno no tiene que pensar que por sembrar tardío la tecnología tiene que ser menor. Si uno tiene un potencial de un lote de 10.000 kilos, sembrando tardío los 10.000 kilos también pueden estar. O sea que la fertilización tiene que ir acompañada, ¿sí?, en ese lote, indefectiblemente, sea de primera o tardío. Sí, la fertilización, o sea, hacer un análisis de suelo, pero la fertilización tiene que acompañar. Es más, si pudiera tomar nitrógeno en hoja con un medidor de clorofila, podría hasta ajustar después en sexta o octava hoja con algún foliar para llevar a ese 10.000 kilos. O sea, que la fertilización no hay que pensarlo como bajar la fertilización porque es tardío, ¿sí? La tecnología se mantiene. Ahora, la densidad de siembra no, la densidad de siembra se tiende a bajar, ¿sí? Se tiende a bajar alrededor de, si uno está sembrando en esta zona, alrededor de 75.000 a 78.000 plantas en un maíz de primera. En un maíz tardío estaríamos jugando alrededor de 67 barra 72.000 plantas, y si el lote no tiene las condiciones genéticas, quizás estar trabajando con variables con densidades de 61.000 a 65.000 plantas, y usar materiales que sean Spigaflex, que me permita compensar más que otros materiales que no tienen esa tecnología. La separación entre hileras, ¿sí?, no está habiendo diferencias en el rinde, sí en el manejo de las malezas. Un maíz sembrado y más tardío, ¿sí?, tiende a crecer mucho más rápido, porque los requerimientos de grados días para la diferenciación de hojas y la aparición de esas hojas es mucho más rápido, entonces es más rápido su crecimiento, ¿sí?, su tasa de crecimiento es mayor.
los maíces sembrados a 52 tienden a cerrar el surco más rápido, entonces en lo que es manejo de malezas es más eficiente. Ahora bien, cuando uno encara una siembra, ¿sí? lo que es el planteo de siembra, es una variable tridimensional. Yo siempre que les doy clase a los chicos les digo, bueno, encaren esto como si fuese una variable tridimensional. Separación entre hileras, que la separación entre hileras es a 70 o a 52, con eso no puedo jugar. Distancia entre plantas y profundidad de siembra. Uno ve que en los maíces de primera, los suelos al estar fríos tienen una emergencia muy dispareja, entonces se ve un efecto serrucho, que en los maíces tardíos, al tener temperatura de suelo más adecuada, la emergencia es mucho más rápida y ese efecto serrucho prácticamente se minimiza, o sea que es una variable a favor, ¿sí? Porque el maíz pierde mucho, rinde en ese efecto serrucho, ¿sí? Las plantas que vienen demoradas no van a compensar nunca a las que van digamos, a las que aparecieron primero. Es como que el maíz va leyendo, ¿sí? Su ambiente y una vez que leyó negativo es negativo y una vez que leyó positivo es positivo. Es como para decirlo de una manera así muy fácil. Y después el distanciamiento entre plantas es muy clave por lo que es la uniformidad en el planteo, ¿sí? En lo que bueno, hoy con sembradoras con el Precision Planting ese problema no se tiene, pero bueno, si no existiendo eso, la variable de distanciamiento entre plantas sí hace que sea muy correcto para lo que es el manejo de la densidad, ¿sí? De la población de plantas por metro cuadrado, ¿sí? No es lo mismo poner 70.000 plantas bien distribuidas que poner 70.000 plantas mal distribuidas. Ahí sí que el maíz no va a poder compensar. La fecha de la época de siembra de la soja en nuestra zona, ¿sí? Cuando digo nuestra zona estamos hablando desde Casares hasta más al norte de Bedia. Está alrededor del 20-25 de octubre al 10 de noviembre como fecha óptima, ¿sí? A quienes tuvieron suerte de tener lluvias sobre fin de octubre pudieron meter, ¿sí? La soja de primera en época, ¿sí? Entonces esos no tuvieron problema. La soja es muy plástica y uno tiende a usar grupos de madurez 4 largo, lo más largo en el tiempo para su floración, para jugar con su floración, que su floración es más gradual que si fuese un grupo más corto, ¿sí? Los grupos cortos tienden a florecer todos de golpe, ¿sí? Y se adaptan más a siembras, las primeras siembras de primera y en los mejores lotes, ¿sí? Buscando que esa floración, ¿sí? No sea o el periodo crítico de la soja que va desde tamaño máximo de la vaina hasta madurez fisiológica, tratando de que no caiga todo ese periodo crítico en los momentos más fuertes de la soja, que van desde el 10 de enero hasta fin de febrero, te diría. Entonces, los grupos de madurez usados en este momento, uno los puede estar usando tranquilamente hasta el 10-15 de diciembre, grupos de madurez 4 medio o 4 largo que son muy flexibles en su floración y el rinde sí va a depender como en el maíz, de la radiación para lo que es el llenado de grano, pero se puede adaptar bien el grupo a la fecha, no es tan exigente, ¿sí? Como lo es en el maíz. Bien, la soja de segunda es exactamente lo mismo, o sea, la diferencia que en una soja tardía a una soja de segunda es que la soja de segunda pasa por un cultivo de invierno. O sea, podemos estar sembrando el mismo día una soja tardía que una soja de segunda. ¿Y quién va a rendir más? Y va a rendir más la soja tardía porque el lote no estuvo ocupado, entonces hay más disponibilidad de nutrientes, más disponibilidad de agua, entonces ya ese es un concepto a tener en cuenta. Después, los grupos de madurez, lo mismo. Si uno puede estar cosechando un cultivo de invierno, llámese cebada, trigo, allá por el 5 hasta el 10-15 de diciembre, estaría jugando
sembrando con esos grupos de madurez 4 medio que no pasa absolutamente nada, y ya después, a medida que ya trazo más la siembra, que estoy cosechando aquellos lotes allá por el 20-25 de diciembre, ahí sí ya tengo que empezar a bajar los grupos de madurez, porque sí se me va muy lejos el periodo vegetativo y la temperatura empieza a ser un condimento negativo para lo que es el llenado de grano. Básicamente en lo que es materiales es eso. Hoy se está viendo que lo que es soja de segunda se está tendiendo a cerrar las líneas de siembra lo más posible, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar se sembraban las sojas de segunda a 52, después pasaron a 35 y hoy estamos hablando de sojas de segunda de 21, y si hay sembradoras y quieren hacerlo a 17 no hay ningún problema, porque lo que uno tiene en cuenta es la población de plantas por metro cuadrado, o sea que poner 30 plantas por metro cuadrado, 35 plantas por metro cuadrado, a 35, a 21 o a 17 es exactamente lo mismo. Lo que sí es muy, porque así como es positivo el crecimiento para la soja, también es positivo el crecimiento para la maleza. Entonces cuanto más posibilidad le doy a la soja que cierre el surco, más fácil compite contra las malezas. La densidad de siembra, o sea, históricamente para esta zona son alrededor de unas, según el cultivar, de unas 30, 28, 25 plantas por metro cuadrado, unas 35 plantas por metro cuadrado a cosecha, según el cultivar. Los cultivares más cortos, ya estoy hablando de 4 o entre 3 y 4, estamos hablando de 30 a 35 plantas, y los cultivares que van de 4 a 5, estamos hablando de 25 a 30 plantas por metro cuadrado. Eso fue histórico. Lo que pasa que culturalmente hace 20 años atrás era cuanto más semillas yo le tiraba, seguramente más me iba a rendir, y cuanta más plantita veía en la línea, más me gustaba. Resulta que hoy hay un montón de ensayos que con 15 plantas a 60 plantas por metro cuadrado el rinde es igual, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la soja? La soja compensa de manera muy bien con las yemas vegetativas basales, que son las que van, en vez de diferenciar a flor, van a diferenciar a nuevas ramificaciones, y ahí va a compensar armándose un arbusto lo que es la densidad. Si me das a elegir a mí, con un buen manejo de malezas, barbechado como corresponde, yo tiendo a bajar la densidad de siembra, porque en realidad le estoy dando mejores condiciones, más en un año seco, para que la planta pueda desarrollar su mayor potencial. No hay que tener miedo, ¿sí? Yo he hecho lotes con 20, 25 plantas y me han rendido exactamente igual que con 30, 35, y me ha pasado que me pasé sin darme cuenta y he duplicado la población, o sea, lo he llevado 60, y cuando meto la cosechadora rindieron igual. Y este año me pasó lo mismo, ¿sí? Tuvimos un problema en una siembra y hay un 10, un 15% de la superficie de ese lote que tiene alrededor del doble de la densidad. Bueno, después te voy a contar cómo me va a ir, pero seguramente en un año de seca espero que me llueva bien, pero si no, ahí voy a tener las consecuencias de haber levantado la densidad de siembra.